Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la evolución del sector digital y la oportunidad para emprendimientos jóvenes. Correcto, así es. Buenos días a todos, antes que nada. Básicamente, como en todas las áreas, todos los campos de la tecnología, se permite mucho la participación de la gente joven en este sector. Ya posteriormente vamos a ver los datos de exportaciones que tenemos específicamente de nuestro sector, el sector de IT y de BPO, que engloba a 3 subsectores. Uno es el de los contact centers o call centers, otro son las empresas de desarrollo de software, y por último tenemos a las empresas que desarrollan contenidos digitales o incluso marketing digital. Entonces son 3 sectores o 3 subsectores que han ido empujando muchísimo la economía, y ya vamos a ver los números en adelante, ¿verdad? Luego se trataría entonces la comisión ITB y BPO. Correcto, engloba a más de 50 empresas que hoy por hoy somos partícipes en sí de exportación de servicios de esta índole, tal como mencionaba. Más o menos, según las estimaciones de este año, del año que concluyó, del año 2014, se produjo participaban en la industria más de casi 40,000 empleos, todos y cada uno con prestaciones y garantías laborales, que al final de cuentas es algo importante para la economía del país y sobre todo para la generación de trabajo, y sobre todo cerca de $400 millones en exportaciones de servicios. Esto corresponde a un gran pastel que hoy por hoy ya forma parte de la economía de Guatemala, y que al final de cuentas es servicios y es algo intangible. No estamos produciendo algo que genere inventario, y sobre todo es bastante sencillo de exportar, porque al final de cuentas es bastante demandado en el exterior. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo o hace cuánto tiempo fue creada esta comisión? Fue creada aproximadamente hace más de 10 años, y poco a poco ha ido creciendo en participación de empresas. Obviamente en sí el hecho de estar agremiados y tener estadísticas del sector es algo bastante positivo, porque al final de cuentas determinamos cuestiones de escalas salariales, cuáles son las condiciones laborales que deberíamos ofrecer a un empleado, y sobre todo ser más competitivos nosotros como país y como empresas en el exterior, que es donde están las oportunidades mayormente. ¿Cómo ha sido la evolución de estos servicios, ya que tú nos indicas que ha sido positivo todos estos cambios? Definitivamente, al inicio, como todo sector, empieza fundando sus bases, y parte de eso era crear esas condiciones, primero de la demanda de los servicios, que competimos con otros países latinos y sobre todo también asiáticos para producir estos servicios, pero ha ido generando otro tipo de ramas o de diferencias, y ahí es donde surgen las ventajas competitivas de Guatemala como país. Por ejemplo, tenemos varias cuestiones que nos hacen a nosotros ventajosos sobre otros países. Uno de ellos es la parte del inglés y la neutralidad de nuestro acento, porque no es lo mismo que una persona de otro país. Un argentino, imagínate, se le nota mucho que es de ese país. Nosotros, los guatemaltecos, tenemos, como tú nos dices, un acento neutral. Exactamente, podemos adoptar, incluso ya ha pasado, podemos adoptar el acento en inglés de una región en específico a la cual se atienda. Entonces eso es bastante beneficioso para las cuentas que se traen al país, ¿verdad? Y ha evolucionado en el sentido de que se han dado ventajas competitivas, porque al inicio se competía solamente por precios, y hoy por hoy, pues como todo sector en el cual se va prácticamente llegando a un punto de commodity, lo que se está haciendo es generar valores agregados, y digamos se hace todo tipo de cuestiones de servicios en la cadena a la que se atiende, ¿verdad? Por ejemplo, los contact centers son contact centers y BPOs, porque se encargan en sí de hacer tercerización de servicios de todos los procesos de las empresas a las cuales atienden. Y es parte en sí de la visión de los empresarios que conforman a la comisión. Es por eso que la evolución ha sido tan ventajosa. Tú nos has hablado de servicios, ¿cuáles podrías mencionar? Son diversos, ¿verdad? Son bastante diversos, incluso en esos 3 subsectores en los cuales está englobado
el sector en general, cada uno de los subsectores tiene dedicaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, los contact centers atienden servicios de llamadas, incluso tercerizan contabilidad, procesos de recursos humanos, etcétera, etcétera. Los desarrolladores de software se dedican a diferentes sectores, por ejemplo, la banca, desarrollar aplicaciones para educación, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, el otro subsector, el de generación de contenido digital, pues por ejemplo hay un caso en el cual se realizó una aplicación para aprendizaje sobre el reciclaje que se utiliza hoy por hoy en el Pensum de España. Entonces son servicios bastante diversos y por eso el campo de oportunidad es bastante amplio. Siempre todos coincidimos en que el recurso humano para nosotros es lo más importante y es lo más complicado de conseguir, al final de cuentas son servicios. Por supuesto. Bueno, tú mencionaste sobre el idioma inglés. ¿Qué tan importante es que las personas tengan dominado este idioma para poder trabajar? Súper importante. Al final ese es uno de los proyectos transversales que tenemos en el sector. Se denomina Inglés para el Desarrollo. Y lo que trata este proyecto en sí es generar el conocimiento de inglés entre las personas que se ven beneficiadas en sí del proyecto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos como población a más gente capacitada en idioma inglés, que al final de cuentas hay que ir un poco más allá porque en ocasiones se atienden cuentas un poco especializadas en su lenguaje, definitivamente es un beneficio no solo para las empresas, sino para el sector y para el país por generación de empleo, ¿verdad? Es tremendamente importante y eso se ve reflejado en que las empresas hoy por hoy tienen academias internas para llevar, por ejemplo, si está de nivel 5 una persona de 1 a 10 de inglés, para llevarla por lo menos a un 7 u 8 para que sea competitiva en sus labores. Exacto. Totalmente importante. Pero también existen call centers en español, ¿verdad? Por supuesto. No, pero no tanto como los que existen en inglés. Sí, al final de cuentas dependerá mucho de la empresa y cómo haya sido su labor comercial para ir a traer las cuentas. Y Contact Center es una de las ramas, ¿verdad? Por ejemplo, para desarrollar software y necesitamos hacer software para banca, por ejemplo. Pues al final de cuentas las líneas de código o incluso las capacitaciones sobre los lenguajes en los cuales se desarrolla son en inglés. Entonces puede ser que no le toque dar soporte en inglés a la persona que haga el desarrollo específico para banca, pero sí al final de cuentas para el aprendizaje es importante. Toda esta información que tú nos estás brindando en este momento en el programa de tecnología de TN23, ¿es importante para las empresas o también para las personas emprendedoras? Al final hay todo un ecosistema. Entonces están por un lado las empresas y por otro lado está el recurso humano. Entonces hay emprendedores que al final hay una separación entre emprendimiento y la parte de entrepreneurship, que es que los empleados logren desde sus puestos de trabajo crear nuevas oportunidades para las empresas. Al final este ecosistema favorece a todos. Al recurso humano que empieza, por ejemplo, trabajando en una cuenta en específico, pero que tiene la oportunidad de hacer que esa cuenta crezca o de traer nuevas cuentas al país. Esa parte es importante. Hay cabida para empresas, para emprendedores y para el recurso humano que busca empleo. Hablemos de las edades. ¿Las personas que forman parte de estos servicios son solamente jóvenes o hay personas ya adultas más? La verdad, todo va muy en línea a lo que es nuestra población como país. El 60% de los habitantes de Guatemala está debajo de 30 años y eso se refleja mucho en este tipo de empresas. Y es normal que suceda porque necesitamos soluciones muy creativas. Por ejemplo, en ocasiones se necesita crear desde cero el concepto mercadológico de una empresa que no está siquiera en nuestra, ni siquiera en nuestra cultura, sino que puede ser algo de Estados Unidos y que toque realizar todo el diseño desde cero. Y eso favorece a que sean las personas de menor edad las que participen en esto, porque son muy dinámicos, están empezando. Definitivamente, mayormente es gente joven, ¿verdad? De los 30 años para abajo. Así es. Tenemos casos de todas las empresas donde los promedios de edades son de 26 años. Y no hablamos solo de las personas que se dedican a atender cuentas, sino en general de las empresas. Entonces, sí es importante toda esa mano de obra de gente joven
para darle un flujo dinámico a la empresa, ¿verdad? En la tecnología siempre hay cosas para aprender, siempre hay cosas nuevas. ¿Existe capacitación para las personas que saben de tecnología pero aún quieren aprender más? Definitivamente. Al final, como mencionaba antes, el recurso humano es lo más preciado y en ocasiones, e irónicamente por la situación del país, es lo más escaso para nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya gente capacitada en diferentes ramas, pero todas las empresas han creado mecanismos de capacitación de su personal, pero el personal sigue siendo escaso, porque se necesita personal que conozca inglés y que a eso le sumamos de que sepa programar o que en ocasiones sepa cuestiones muy técnicas o muy específicas de mercadeo solo para medios digitales. Entonces, sí, al final de cuentas hay mucho campo de capacitación. De hecho, muchas de las empresas contratan a su personal solamente con la base del inglés y toda la capacitación técnica que va por detrás corresponde a labor que hace la empresa y la inversión que hace la empresa en su recurso humano. Bueno, y con esta respuesta hacemos una pausa. Al regresar tú nos dirás si existe la oportunidad suficiente para las personas que se gradúan de diversificado o esta oportunidad existe solo para las personas que salen de la universidad. Así que hacemos una pausa y ya regresamos con más. Estamos de regreso en Tecnología de TN23 Todo Noticias y en esta ocasión nos acompaña el ingeniero de Batit Barahona, él es vocero y director de la Comisión de IT y BPO de AGEXPORT y en esta oportunidad estamos hablando de la evolución del sector digital y la oportunidad para emprendimientos jóvenes. Bueno, estábamos hablando antes de ir a corte de si existen las oportunidades para las personas que son graduadas de diversificado o el trabajo solamente es para las personas, como tú nos decías, que o sea, sus estudios son avanzados de universidad. A veces existe un paradigma en que no voy a conseguir empleo a menos que tenga este nivel académico. Ese paradigma es hasta cierto punto correcto en otros sectores, pero en este definitivamente no. La necesidad de las empresas hoy por hoy es de tener recurso humano capacitado y especializado en ciertas áreas. Al final de cuentas, esas especializaciones lo que ocasionan es de que sí, gente que está en diversificado sea partícipe y protagonista de este sector. Y al final de cuentas, si ellos son capaces de llevar un trabajo en el cual es demandado con altos estándares por cuentas internacionales, el título va a resultar irrelevante para la empresa. Obviamente cada empresa tiene sus políticas de contratación y probablemente lo que haga es impulsar que se concluya una carrera universitaria o que se continúe o que se inicie en ciertos casos, pero al final de cuentas lo que necesitan las empresas es que el recurso humano produzca. Entonces no hay una restricción para gente ni por edad ni por cuestiones académicas. Sí existe la oportunidad para las personas recién graduadas de diversificado entonces, y hay más mujeres o más hombres o... Todo depende del subsector. Quisiera decir, personalmente estoy involucrado en un proyecto de marketing y ahí sí la distribución de mujer-hombre es mayor para las mujeres y esto es porque el sector se ve bastante beneficiado por la creatividad y la capacidad multitarea de las mujeres, que eso definitivamente nosotros los hombres no lo tenemos. Y en sí, obviamente las edades favorecen, ¿verdad? Están en un punto de juventud en el cual también pueden aportar siendo muy creativas y son visiones totalmente diferentes las que tiene una mujer respecto a la que tiene un hombre. ¿Existen las posibilidades de que estos servicios se vendan fuera de Guatemala y cómo poder lograrlo? Totalmente. Al final, muchas de las distribuciones de ingresos de las empresas de este sector tiran a que por lo menos entre el 70 y el 80% de los beneficios provengan de fuera de Guatemala. Esto es porque la demanda es mucho más alta fuera de acá que adentro de Guatemala. Y eso a dimensiones de presupuesto bastante más altos, por ejemplo, si se tiene una cuenta en Estados Unidos. En sí, la mecánica de exportación es bastante sencilla porque al ser servicios
no se requiere inventario, no se requiere envío de mercadería, etcétera, etcétera, Incoterms o lo que fuera. Obviamente hay mecanismos que hay que seguir, cuestiones de impuestos, al final de cuentas regulaciones que mayormente están dictadas por las personas o las empresas que tienen las cuentas, pero sí, al final de cuentas es mucho más sencillo que exportar productos. Bueno, al hablar de call center, como hablábamos en el corte comercial, muchas personas creen que en estos lugares, en la mayoría de estos lugares, el ambiente laboral es pesado, que se trabaja, incluso lo han comparado con maquilas. ¿Esto es cierto? Yo creo que no se puede generalizar. Lo mejor que podemos hacer todos es conocer y acercarnos a los lugares y ver con nuestros propios ojos cuáles son estas condiciones. Parte de lo que hablábamos era de que las cuentas a las cuales las empresas atienden dictan muchas veces el clima laboral que debe existir dentro de la empresa que da los servicios. Entonces no va a venir una empresa gigante en Estados Unidos a permitir que haya una explotación laboral a empleados cuando al final de cuentas ellos está en su política no hacerlo, ¿verdad? Y al final de cuentas, como decía en el segmento anterior, no es que estemos compitiendo por precios, y ese es el paradigma que nos debemos quitar, ¿verdad? Nosotros como Guatemala, como país, estamos dando ventajas competitivas y no estamos compitiendo directamente con India porque los precios de ellos son mucho más accesibles, pero es justamente por esto. Va en sacrificio en sí de las personas. Hay muchísimas empresas que hoy por hoy tienen ambientes laborales bastante dinámicos en los cuales, por ejemplo, hay una mesa de putío a la mitad de la empresa y en cualquier momento las personas se pueden levantar y jugar, desestresarse, que al final de cuentas es parte de la juventud de las personas que forman parte de la industria. Una persona de 22 años no va a ser de tanto gusto estar con traje detrás de un escritorio y solamente atendiendo llamadas. Lo que va a estar buscando es un ambiente bastante favorable y sobre todo un futuro. Por supuesto, y estas opciones son muy convenientes para la empresa porque si tienen a sus empleados pues satisfechos, desestresados, y es una excelente decisión. ¿Por dónde debe empezar un emprendedor digital? Ok, específicamente en esa área, en ese ramo, como cualquier negocio, todos debemos pensar en satisfacer una necesidad. Al final las necesidades no se crean, se deben satisfacer necesidades diferentes, pero puntualmente identificar qué es lo que se va a satisfacer y cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque se puede tener un software que vaya específicamente para la banca, pero puede ser que la solución ya esté creada. Tenemos que prácticamente diseñar mecanismos en los cuales lleguemos a tener necesidades que hoy por hoy no estén satisfechas. Esa es la forma o el punto de partida que nosotros recomendamos siempre a cualquier persona que se acerque a la industria. ¿Es difícil el obtener y el lograr un crecimiento dentro de este campo para una persona? Definitivamente no. Todo se trata de disciplina y mucha perseverancia en las capacitaciones, porque el recurso humano que sabe y que conoce lo que hace genera una diferencia primero para su empresa y obviamente al cliente al que atienden, y segundo para ellos mismos, porque habemos casi 40,000 personas involucradas en este sector en el país, casi 400 millones de dólares en exportaciones. Definitivamente no estamos hablando de un sector pequeño, tenemos crecimientos de más del 10% en las exportaciones. Esto es un crecimiento superior al crecimiento de la economía de Guatemala. Entonces aquí es donde están las oportunidades, no solo laborales, sino en sí para los emprendedores. Así es, estos servicios han venido al país a crear muchas oportunidades laborales para los guatemaltecos. Bueno, y queremos conocer tu caso, ya que el ingeniero de Batit Barahona es una persona muy joven, entonces queremos conocer tu experiencia y tu caso en este tema. Muchas gracias. Básicamente empezamos justo conociendo la necesidad de comunicación digital de algunos de nuestros clientes. Supimos que debíamos hacer cosas muy diferentes a lo que ya estaba en el mercado. Empezamos hace 3 años, nos acercamos prácticamente desde el inicio a JetSport con apoyos para las misiones comerciales, que eso es un tema muy
muy importante en el momento en el que se decide que los servicios se van a exportar. Y lo que hicimos básicamente son soluciones para diferentes sectores, por ejemplo la banca, servicios para empresas de consumo masivo, e incluso para telecomunicaciones. Esto generando la parte específica de publicidad en medios digitales. Entonces, por ejemplo, el año pasado ya crecimos, tenemos una oficina de ventas en México que nos permite a nosotros atender ese país, que es bastante grande. Cuando comparamos los mercados, México en cuanto a la compra de este tipo de servicios es 40 veces más grande que Guatemala. Entonces sabíamos que debíamos estar allá, sobre todo con los servicios competitivos que tenemos, y hoy por hoy ya trabajamos con diferentes marcas que son de talla mundial para su comunicación en medios móviles, por ejemplo, para que cuando un usuario esté navegando en un sitio determinado pueda visualizar la publicidad o una oferta en formatos específicos o especiales para el teléfono, para crearles juegos, por ejemplo, o lo que desee el cliente. Todo en producción, por ejemplo, ya hablando en un lenguaje más técnico, en HTML5, para que sea bastante fácil o bastante ágil para visualizar en un teléfono, ¿verdad? O en una tableta. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Nuestra distribución en cuanto a exportaciones e importaciones, el año pasado fue del 65% se exportó, entonces definitivamente hay un campo bastante amplio, y sobre todo en ese subsector que mencionábamos en el segmento pasado, de que todos hacemos cosas muy diferentes, y en este caso sí es algo muy específico para industrias muy determinadas. Por supuesto, grandes porcentajes de exportación. ¿Tú eres guatemalteco? Sí, soy guatemalteco, tengo 27 años, soy ingeniero industrial, y tengo una maestría en marketing, que es la parte que apoya, y por eso es que instamos a que se capaciten, ¿verdad? Porque definitivamente tiene que haber un conocimiento detrás, y eso es lo que valoran los clientes. Exacto, un claro ejemplo de un guatemalteco perseverante, luchador, por supuesto talentoso, así que en Guatemala sí se pueden lograr muchas cosas increíbles. ¿A dónde se puede dirigir un emprendedor digital para buscar el apoyo que necesita? Ok, lo que nosotros hacemos es canalizar ese tipo de solicitudes para que las personas puedan cumplir su sueño de exportar, y sobre todo exportar servicios, que es un tema bastante específico. Pueden abocarse a HeadSport, al sector TICS, y puede ser en sector TICS@headsport.org.gt. ¿Nos puedes repetir de nuevo? Sector TICS@headsport.org.gt. Bueno, ahí está la página de internet. ¿Qué perspectivas tiene el sector exportador digital para este año 2015? Pues bastante buena perspectiva. Esto está creciendo, por ejemplo, para la industria en la cual nosotros participamos, a nivel mundial viene creciendo de doble dígito cada año, y no tiene señales de que vaya a haber un retraso o un decrecimiento. En Guatemala misma se está creciendo bastante en la demanda local, pero en sí no podemos perder el ojo o la vista en lo que está sucediendo afuera. México crece a más de 30% anualmente, Estados Unidos más de 17%. ¿Esperan superar el 2015 con los datos y todos los proyectos que tuvieron en el 2014? Definitivamente, así es. Bueno, que desees agregar un mensaje para los guatemaltecos que están viendo el programa de tecnología. Que participen, el recurso humano es lo más escaso. Definitivamente a nosotros nos hace falta gente que trabaje y con muchas ganas. Por favor, háblenos, al final de cuentas siempre nos hace falta gente. Bueno, excelente, gracias por estar con nosotros y por compartir tu experiencia y toda esta información tan importante para los guatemaltecos. Y es que en nuestro país existen personas con ganas de trabajar, con ganas de superarse, necesitan ese empujoncito, y por supuesto a HeadSport nos da la opción. Gracias a ustedes, estimados televidentes, por sintonizar el programa de tecnología de TN23. Continúe con nuestra programación. Hasta pronto.